Querido Xavier Microondas, gracias por tanto y perdón por tan poco. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Uno de los grandes protagonistas de este año en el canal ha sido Xavier Microondas, también conocido como Xavier Bosch, que trabaja, tiene columna, no sé si a qué se dedica exactamente, pero bueno, escribe de vez en cuando columnas de opinión en Mundo Deportivo y que nos ha regalado algunos vídeos memorables en este año que está a puntito de acabar. Y de hecho, en este último día de 2025, en este 31 de diciembre, miércoles, pues lo cierto es que entra muy bien un articulito de Xavier Microondas que salió en el día de ayer y que me pareció una burrada, pero colosal, o sea, una burrada que yo no sé ni catalogar. Es una historia que mezcla a Joan García, Thibaut Courtois, Cornellá, Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid, Español, Barça, que dices tú, ¿qué haces? Una de dos, o ha comido demasiado en Navidad y no piensa con claridad, o directamente alguien le ha mandado a escribir esto y el pobre hombre lo ha escrito de la peor manera posible. Lo tenéis ya en pantalla. Joan García nunca será Thibaut Courtois, por suerte. El portero del Real Madrid provocó a las masas 2 años atrás en el derbi del Metropolitano ante el Atlético. La entradilla promete. Hay que reconocer que la entradilla de Xavier Microondas promete. Y dice, Thibaut Courtois jugaba en el Atlético de Madrid y fichó por el Real Madrid, donde se ha convertido en uno de los mejores porteros del planeta. Sus reflejos han dado puntos y sus paradas han conllevado títulos. Para los colchoneros siempre será un traidor del que han tenido que terminar quitando la placa que le habían puesto a modo de homenaje. Joan García jugaba en el Español, era un canterano que se besaba el escudo cuando conseguía que, con sus paradas y la energía de Manolo González, el equipo lograse quedarse en primera división, pero tras pagar la cláusula de rescisión de 25 millones, fichó por el Barça. Digo yo, hasta ahí bien. Yo digo, bueno, es una historia más o menos fiel a lo que ha sucedido, ¿no? Thibaut Courtois era del Atleti, se va al Real Madrid, traidor. Joan García besaba el escudo del Español, se va al Barça, traidor. Vale. El problema viene a partir de aquí, a partir del segundo párrafo. Aquí ya viene la calentada padre de Xavier Microondas y claro, acaba como acaba, evidentemente. Para la afición perica, el porterazo de Salent siempre será un traidor. Como es bien sabido, el españolismo le recibirá en Cornellá como le recibirá. No adelantemos acontecimientos. Y que el barcelonismo no dé lecciones de lo que debería suceder, porque los episodios de los retornos de Schuster, Laudrup y Figo con la camiseta del Real Madrid nos invalida para hablar de fair play en cuanto a recibimientos sonados se refiere. Bien, atentos a este tercer párrafo. Lo que es seguro es que Joan García no provocará a las masas como sí hizo Courtois. Este sí, querido Xavier Microondas, este sí, porque estás haciendo una afirmación, este sí es con tilde, querido. El periodista eres tú, pero yo el último día del año te doy ahí un consejo. Si el sí en cuestión lo haces dentro de una frase en la que ese sí es una afirmación que va dentro de esa oración, ese sí lleva tilde. Mucho ánimo y seguro que en 2026 eres capaz de corregirlo. Repito, lo que es seguro es que Joan García no provocará a las masas como sí hizo Courtois 2 años atrás en el derbi del Metropolitano. Tras el gol del madridista Militao, al portero del Real Madrid le lanzaron un mechero que, por suerte, no le dio. Lo cogió, se giró a la grada e hizo un gesto que no vio ni Busquets Ferrer ni ninguno de los asistentes. Con las dos manos, Courtois invitaba a la afición a que le lanzase más mecheros, cosa que hicieron. Seguro que Joan García, por más estrés que le pueda generar la situación, no será quien provoque a una afición que le quiso tanto que por eso ahora le odia en la misma proporción. A ver. Esto es una barbaridad. Bien, esto es una barbaridad. Bueno, para empezar estoy de acuerdo. Joan García no es Thibaut Courtois y nunca va a ser Thibaut Courtois. Estoy de acuerdo. Mira, hay cosas en las que coincido con Xavier y con Javier Microondas. Y esta es una de ellas.
Yo valoro muy positivamente a Joan García, lo sabéis los que seguís este canal, me gusta mucho, me parece un porterazo y por mucho que juegue en el Barça no tengo que cambiar de opinión. Joan García, desde que estaba en segunda división con el Español y lo vi en directo varias veces, me ha parecido un porterazo y creo que a día de hoy, junto a David Raya, es el mejor portero de España, estando David Raya varios peldaños por encima, pero creo que son David Raya, Joan García y ya luego el resto. Y podrá luchar en algún momento por convertirse en uno de los 5 mejores del mundo. Todavía no lo es, pero creo que lo acabará consiguiendo. Ahora, no llegará nunca a ser como Courtois. O sea, Courtois es el mejor portero de la historia. Joan García podría ser uno de los mejores del mundo, pero al nivel de Courtois no va a llegar. Tampoco sufráis por ello. Y luego, te pone un ejemplo, Javier Microondas. Ahí va mi vieja. Te dice que Courtois le tiran 2 mecheros o un mechero en el Metropolitano y hace como que me tiren más. Es decir, o sea, aquí la culpa de Courtois por reaccionar a que le tiran un mecherazo y le intentan abrir la cabeza. Por decir, venga, pues tírame más. O sea, la culpa, o sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Que Courtois provocó a la afición del Atlético de Madrid? Porque esto yo ya lo he escuchado varias veces. Se lo escuché a Diego Pablo Simeone, que es un tipo que se muestra muy cariñoso con los que tienen pasamontañas allí y tal. O sea, no podemos ir por este tipo de discursos, porque este tipo de discursos fomentan mucho el odio y sobre todo pueden fomentar la violencia. Porque Thibaut Courtois, antes de reaccionar, lo que hizo fue recibir. Y esa parte siempre la olvidáis, que me hace mucha gracia. Como cuando los insultos racistas a Vinicius. Es que Vinicius provoca, es que Vinicius tal. Ya, pero ¿qué hubo antes? Mono, sonido del mono, gritos racistas, tal. Esa parte siempre la olvidáis, la dejáis ahí en un cajón desastre y que se quede allí de por vida. Lo de Courtois en este artículo, que viene porque Joan García va a ir a Cornellá este fin de semana y va a tener un recibimiento hostil, bla, bla, bla. Lo de Courtois, ¿qué fue? Courtois lleva soportando insultos, amenazas, pitos. Lo de los pitos es lo de menos porque es fútbol. Lanzamiento de objetos en el Metropolitano desde hace años. Y él no ha provocado, salvo que considere la prensa de este país que provocar es cambiarte de club. Yo he visto a jugadores del Madrid que se han cambiado de club, incluso algún jugador del Madrid que se ha ido al Barça y no se le ha recibido a botellazo limpio, ni se le han tirado mecheros, ni nada por el estilo. Creo que, por ejemplo, Luis Enrique, que fue el caso más sonado, no ha tenido que ir escoltado al Bernabéu con la camiseta del Barça, ni mucho menos. Es que Courtois, ese día que se tuvo que parar aquel partido porque los del Frente Atlético la estaban liando muy gorda y es una imagen que pasó a la historia y que recorrió el mundo entero, Courtois ese día, antes de decir tírame más, ya tuvo que sufrir insultos, amenazas, lanzamiento de objetos, que no solo fue un mechero, fueron más cosas. Lo que pasa es que ya llega un momento en el que Courtois dice, oye, para el partido, que yo no puedo seguir jugando. Pero aquí te lo ha convertido, te lo ha cambiado Javier Microondas en, no, es que mira, es que Courtois, mira cómo provocó Courtois, porque mira lo que dijo Courtois, y Joan García no lo va a hacer, porque Joan García no va a ser Courtois. No, Joan García no va a ser Courtois, porque te digo una cosa, si pasa algo en Cornellá parecido a lo que pasó en el Metropolitano, que ya te digo yo que no va a pasar algo parecido, lo vamos a condenar todos, absolutamente todos. Madridistas, culés, anticulés, todo el mundo lo va a condenar, estoy seguro. Yo el primero, yo si pasa algo muy grave, lo condenaré. Cuando pasó algo así con Courtois, buscasteis señalar a Courtois. El provocador era Courtois, el culpable era Courtois. La afición del Atlético, sí, pero Courtois. Los lanzamientos de objetos, sí, pero Courtois. Esa es la gran diferencia entre nosotros y vosotros. Esa es la gran diferencia entre Courtois y Joan García. Me refiero a la gran diferencia en cuanto a este tipo de contextos. En cuanto a lo futbolístico, no hay color. Courtois es el mejor portero de la historia. Joan García, que es muy bueno, a día de hoy le podría atar los cordones a Thibaut Courtois, siempre y cuando le pida permiso antes, evidentemente. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.